esperanza de vida llenas de gozo mi corazón. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Saludamos también a todos los que nos siguen a través de Facebook. Ahí un saludito, un cálido abrazo. Gracias por acompañarnos cada miércoles en esta serie de estudios que estamos haciendo de los milagros de Jesús. Y hablábamos al principio, ¿sí? Cuando estudiamos el primer milagro, que hablamos en cuanto a la naturaleza. Luego Eduardo nos dio una enseñanza sobre el poder de Jesús sobre la enfermedad, sanando a Bartimeo. Preciosa enseñanza que tuvimos el miércoles pasado. Pero decíamos que nosotros no venimos aquí por el milagro. Nosotros somos el milagro, por eso estamos aquí. Y en nuestra vida vamos viendo, por supuesto, la mano de Dios obrando en tantas cosas en nuestra vida. Y a veces son pequeñas cosas para nuestros ojos, pero que Dios tuvo que acomodar un montón de cosas para que eso suceda y para que eso sea de bendición para nosotros. Yo recuerdo en una oportunidad, nosotros estábamos trabajando, hace muchos años atrás estábamos trabajando en una empresa de agua a la que trabajo hoy todavía, y había una camioneta que me iban a dar a mí para manejar, y yo digo, bueno, está bien, voy a usar esa camioneta, pero no sé por qué razón no se pudo, no me la dieron, no me la traje, no sé, se complicó todo. Y yo estaba súper enojado, porque yo necesitaba, muchas gracias Santi, yo necesitaba salir a trabajar, necesitaba la camioneta. Bueno, resulta que el mecánico, trayéndola para donde estábamos nosotros, para entregármela, se le cortó la dirección, porque estaba todo flojo, estaba todo roto ahí, y bueno, no le pasó nada, gracias a Dios a él, pero me podría haber pasado a mí en la ruta viajando. Entonces a veces uno dice, me enojo con tal situación, pero Dios siempre está obrando detrás de cada una de las cosas en las que nosotros vamos viviendo. Y Dios tiene el control de esas cosas, y Dios hace esos milagros, el milagro de respirar, de la vida, de levantarte, eso es un milagro también. Pero a veces nosotros queremos, bueno, no nosotros tal vez, pero el mundo tal vez lo que va buscando día a día es milagros espectaculares, cosas sorprendentes, cosas que la gente diga, wow, esto es increíble, pero levantarte, respirar y estar en esta noche es un milagro. Hay gente que no se pudo levantar, que tal vez hoy falleció, hay gente que está enferma en un hospital, que no puede estar aquí, y nosotros estamos acá. Entonces es un milagro. No nos acostumbremos a que el milagro solamente tiene que ver con cosas espectaculares. Hoy me toca a mí estudiar juntos los milagros de Jesús, pero su poder y su autoridad sobre, bueno, ahí no está en el flyer, pero sobre los demonios, ¿sí? Sobre los demonios. Para eso tenemos que entrar un poquito en contexto qué era lo que estaba pasando. Donde vamos a estudiar esto, obviamente, es en Marcos. ¿Por qué obvio? Porque ahí encontramos la mayoría de los milagros de Jesús. Marcos se encargó de registrar mucho de lo que Jesús hizo, todos sus milagros. Entonces en Marcos capítulo 5, ahora vamos a hacer la lectura, vamos a ir leyendo poco a poco y ahí sacando algunas enseñanzas. Pero ¿de dónde venían? ¿Se acuerda? Habíamos hablado la otra vez, ellos habían encontrado en una tempestad, estaban en el medio del mar, todo estaba hecho un caos, Jesús durmiendo, y el Señor lo despiertan porque estaban asustados. Señor, vamos a perecer. Se levanta Jesús y ¿qué hace? Toma el control y calma la tempestad, ¿sí? Entonces los discípulos vienen de una situación o de ver un milagro, la verdad que extraordinario. ¿Por qué? Y porque había un hombre, que era Jesús, que estaba tomando el control de la naturaleza y estaba ordenándola. Y me imagino las palabras cuando se ejecutaban, cuando Jesús decía, calma, enmudece, calla el viento. Y en ese momento, no es que fue dejando el vientito, menos viento, un poquito menos de viento, hasta que se calmó. No, dice que en el instante hubo gran bonanza.
O sea, el agua quedó como si fuera un espejo y no había viento. Y todo estaba bajo control. Entonces los discípulos, ¿se acuerdan? Que habíamos visto que hicieron una pregunta, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y hablábamos esa vez y llamábamos nuestra atención ¿a qué? A que muchas veces podemos estar con Jesús, pero tal vez no lo conocemos como deberíamos. Y a veces nuestra confianza está cuando todo está bien, pero cuando las olas y la tormenta se embravece en nuestra vida, estamos atemorizados llamando al Señor. El Señor va a venir a calmar y a controlar todo, pero el Señor quiere que confiemos en medio de esa tormenta. Así que ahí venían ellos. Ahora llega el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Si tiene su Biblia, vamos a leer los primeros 5 versículos. Luego vamos a ir leyendo poco a poco para ir viendo algunas cosas importantes. Y antes de leer, quiero marcar y vamos a, obviamente que el propósito que tiene este estudio y todos los estudios de los miércoles es mostrar que Jesús es Dios, que Él tiene poder, que Él es poderoso, que Él puede hacer todas las cosas y que no hay nada que no se le sujete a Él. Pero también vamos a ver la vida de un hombre que aquí todos conocemos como el endemoniado Gadareno. Vamos a hablar de él porque hay un paralelismo entre la vida de él y nuestra vida. Y ahí vamos a sacar algunas enseñanzas también para cada uno de nosotros en esta noche. Y ahora sí, leemos versículo 5, capítulo 5 del 1 al 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Dice, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado de los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. En primer lugar, queremos solamente hacer una mención que Gadara, o por eso le dicen el Gadareno, porque era de Gadara ese lugar, era una tierra que había sido heredada una de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Gad, por eso es Gadara. La tribu de Gad había recibido esta herencia. Moisés, cuando hicieron la repartición, dieron a Gad y también a Manasés otras partes ahí de esa zona, pero ahí esta Gadara pertenecía, después lo vamos a ver en el versículo 20 del capítulo 5, a un lugar que se llamaba Decápolis. Decápolis significa literalmente 10 ciudades. Eso es lo que significaba. Dentro de la Decápolis, de esas 10 ciudades, estaba Gadara. Y esto es muy importante, más adelante lo vamos a ver por qué. O sea, ¿qué importancia puede tener el lugar, sino el hecho de lo que estaba pasando? Bueno, ahora vamos a ver más adelante por qué. Gadara era una región que entonces estaba ocupada por la gente de Gad, pero ellos habían descuidado el territorio. ¿Y qué había pasado? Se habían metido muchos gentiles, pero precisamente muchos griegos. Y entraron los griegos con sus costumbres, con sus dioses paganos, con sus templos paganos y con su cultura griega. Entonces eso se hizo más una tierra gentil que hebrea. Había más prácticas gentiles que hebreas. Entonces esto es muy importante porque ahora cuando lleguemos ahí usted va a entender por qué Gadara era una ciudad a la que nosotros hoy tenemos que tener en nuestra mente, esa región. Entonces, ahí había un desorden, había mucho paganismo, había mucha idolatría, esa era, pero no solo en Gadara, sino en la Decápolis, que son las 10 ciudades que conformaban, ¿no es cierto?, esa región. Ahí había mucho paganismo. Ahora, paganismo sabemos lo que es, la definición de paganismo
es cuando nosotros rendimos cultos ¿a qué? A dioses paganos, ¿sí? Que fueron construidos por seres humanos como nosotros y que un día agarraron una madera, tallaron algo y empezaron a adorar. Paganos no tienen, ¿no es cierto?, poder, como dice la Biblia y las Escrituras, tienen ojos, no ven, tienen oído y no escuchan, tienen boca, no hablan, tienen pie y no caminan, tienen manos y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque solamente es una figura tallada por el hombre, buscando el hombre siempre sacar el lugar a Dios y poner cualquier otra cosa que no sea Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces, así estaba esa ciudad. Ahora, para entrar y ya casi comenzar con esto, tenemos que entender quiénes son los demonios o los espíritus inmundos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar que hay rangos también dentro de estos ángeles, porque los espíritus inmundos son ángeles caídos, ¿sí? Ángeles caídos que cuando Satanás se revela con el Padre allí en los cielos, ¿qué hizo? Dice que él fue arrojado a tierra, ¿sí? Él fue despojado del cielo y con él sus ángeles, ¿sí? Los que le seguían. Ahora vamos a ver por qué le seguían también, pero en otro tiempo con el pastor ahí, con el permiso, vamos a estudiar angelología, porque es fascinante estudiar esto para conocer con quién nosotros nos estamos enfrentando. Ahora, estos rangos son 4. Tomás de Aquino y algunos padres de la iglesia tienen mucho más rangos, ¿sí? Pero yo no los encuentro tan claros en la Biblia como estos que les voy a mencionar. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Ya les voy a decir por qué. Fíjense que en la Biblia tenemos por lo menos los que más se aparecen son los serafines, los querubines, arcángeles y ángeles, ¿sí? Después, en Efesios nosotros vemos las potestades, vemos los principados, ¿sí? Que también son rangos, pero que tienen que ver con los caídos. Ahora, ¿cuál era la función de los serafines? Y les digo esto a modo de un poquito de información. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que entender con quién se puso a conversar Jesús. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Porque decimos, bueno, Dios, Jesús tiene poder sobre los demonios. Bueno, pero quiero saber un poco cómo son y tener, ¿no es cierto?, el conocimiento para poder entender mejor cuán grande es el poder de Dios y de Jesús en este caso. Dice los serafines. ¿Qué hacían los serafines? ¿Cuál es la función de los serafines? Los serafines son los que van adorando y alabando la presencia de Dios, son los que dicen santo, santo, santo. Eso lo puedes encontrar en el libro de Isaías capítulo 6. Esos son los que van adorando. Vamos a tratar de pensar de que Dios está en un lugar. Dios está en todo lugar. Dios no tiene, pero vamos a suponer, para que nuestra mente finita entienda, aquí está Dios y el primero, los que siguen después de Dios son los serafines. Ellos son los que cantan y están alabando continuamente. En este momento están alabando continuamente al Padre. Mientras le digo eso, tengo la piel toda erizada. ¿Por qué? De pensar que en este momento nosotros estamos acá, pero esos serafines están santo, santo, santo. Y alabando al Dios creador, al Todopoderoso. Esa es la función de los serafines. Ahora, ¿quiénes son los que le siguen? Los querubines. Y los querubines, la palabra querubín o la traducción de querubín significa los próximos, los segundos. ¿Qué es lo que hacen los querubines? Son los protectores de la santidad, de la gloria de Dios. No es que Dios necesite protectores, obviamente, pero son los que protegen, los que están como guardianes, ¿no es cierto?, de lo que es la gloria de Dios. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Cuando pecó Adán y Eva, fueron expulsados. ¿Y a quién puso en la puerta para que nadie entre? A querubines. Los querubines no dejaban que nadie pudiera entrar ahí, a ese jardín. Entonces los querubines siempre representan protección, ¿sí? Ellos protegen. Después están los arcángeles.
nosotros tenemos el nombre de uno, que es el arcángel Miguel, que en un momento lo encontramos ahí en Judas, que está aquí combatiendo, disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Sí? El arcángel. Ahora, ¿qué es arcángel? Es el principal de los ángeles, el que gobierna un grupo de ángeles o un ejército de ángeles, ¿sí? El arcángel. Ahora, nosotros tenemos un nombre en la Biblia, pero Daniel, si no me equivoco, en 10:9, 9:10, él dice que era el principal de los príncipes. Entonces quiere decir que tal vez había más arcángeles, pero el que Dios muestra y da nombres es de Miguel. Después tenemos a los ángeles, que son los mensajeros que conocemos. ¿A cuál conocemos nosotros? A Gabriel, que fue el que vino a dar las noticias a María de que Jesús, bueno, iba a ser concebido en su panza. Entonces, hay grados y ellos tienen mucho poder. Imagínense lo que estamos diciendo, estamos hablando de espíritus que son, y esto es muy importante, creados. ¿Sí? Como usted y yo fuimos creados, ellos también. Ellos no son infinitos. Ellos tuvieron un comienzo. Ahora, Satanás, ¿qué era? Un querubín. Y el querubín, ¿no es cierto?, era un protector. Pero seguramente él, como querubín, tenía muchos ángeles que estaban con él. Y dice, otro día lo vamos a leer con profundidad, pero dice que por la multitud de sus contrataciones, su comercio, dice que muchos le siguieron. Muchos ángeles le siguieron, que nosotros los conocemos como demonios o espíritus inmundos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que venía o lo que estaba acá en la tierra. Los espíritus inmundos, los demonios que usted y yo llamamos comúnmente, son ángeles que un día se rebelaron como Satanás contra Dios y fueron despojados del cielo y están aquí en la tierra. Ahora, 3 cositas rápidamente y leo. 3 cosas que pueden hacer los ángeles caídos y que hacen. Posesión. Y ahora lo vamos a ver. El gadareno estaba poseído por un espíritu inmundo, que después vamos a ver que no era uno, eran muchos, pero él estaba poseído. Y acá quiero hacer una salvedad y quiero hacer una aclaración que es súper importante. Si usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, no puede entrar ninguno de estos espíritus inmundos dentro de su vida ni de la mía. Pueden atormentarnos, pueden influirnos en un montón de cosas, porque ellos están ahí queriéndonos sacar de la voluntad de Dios. Pero no pueden poseerte, no pueden tener dominio. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Porque el Espíritu Santo está dentro. Entonces, créanme que ellos cuando vienen a la persona y ven al Espíritu Santo, salen corriendo. No van a meterse ahí, no pueden, no hay posibilidad alguna. Entonces, cierro este paréntesis, porque si sos cristiano, si sos un hijo verdaderamente de Dios, una hija de Dios, no podés decir que tenés un demonio dentro, porque si tenés un demonio dentro, te sentís que estás poseído, es porque Cristo o el Espíritu Santo no está ahí. Es sencillo, no puede ser alguien poseído si Cristo, si el Espíritu Santo está en nosotros. Cierro el paréntesis. Entonces, pueden poseer personas. Segundo, tienen el poder de afligir, como lo hacen. ¿Cuántas veces nos atormentan o vienen y se hacen sentir que están? ¿Cuántas veces se nos manifiestan? ¿Cuántas veces van sucediendo situaciones donde vemos que ellos se presentan y se revelan y afligen a muchas personas? En Apocalipsis capítulo 9, después lo puede leer, del 1 al 21, en la gran tribulación dice que por 5 meses van a venir y van a atormentar a las personas. 5 meses. Y no de una forma así invisible, no. Ellos van a venir, van a atormentar y la gente va a vivir espantada. Por eso se llama la gran tribulación. ¿Quién va a estar en la gran tribulación? Nosotros no. La iglesia, ya somos arrebatados, estamos con Cristo, disfrutando de las bodas del Cordero
y luego vendremos para su reinado de 1000 años. Pero las personas que un día rechazaron a Jesús, todas las personas que decidieron darle la espalda van a entrar a la gran tribulación y en ese lugar van a encontrarse con estos demonios que por 5 meses los va a atormentar. Y por último, dice, su poder es de hacer señales. Ellos pueden hacer milagros. Mauro, el pastor, contaba el otro día de una persona que tenía, ¿se acuerdan? El pie encogido. Y cuando recibió a Cristo, ¿qué le pasó? Lo llevaron a orar, le alargaron el pie. Sí, el hombre recontento, feliz. Llega a un lugar, recibe a Cristo como su Salvador, ¿y qué le pasó? Se le encogió otra vez el pie. ¿Qué significa? Lo que la Biblia dice es 100% efectivo. Dice que el Espíritu Santo deshace las obras del diablo. Eso fue una señal mentirosa. Y esa persona, si no recibía a Cristo, se iba a ir con los 2 pies alineados al infierno. Pero recibió a Cristo y se le encogió el pie, porque el Espíritu Santo deshizo las señales mentirosas de Satanás. Entonces hay que tener cuidado y tenemos que discernir los espíritus. Los espíritus. Saben, hay un libro muy bueno que se llama Fuego Extraño. Y el libro ese habla de que, ¿saben cuál era la blasfemia del Espíritu Santo? Atribuirle a Cristo que los milagros que hacía, lo hacía ¿con qué? Con el poder de Belcebú, con Satanás. ¿Sabés cuál es hoy el fuego extraño o cuál es ese pecado? ¿Cómo se hace hoy en día? Es atribuirle a Satanás, ¿no es cierto?, lo que hace Jesús. Es al revés. A veces nosotros estamos alabando y haciendo un montón de cosas y estamos levantando, ¿no es cierto?, una adoración que para Dios es extraña, porque hay cosas que se están haciendo en los púlpitos en todo lugar del mundo que no tiene nada que ver con lo que dice las Escrituras o con el orden que produce el Espíritu Santo. Cosas tremendas. Usted lee ese libro y se maravilla de pastores pegándole patadas en la cara a las personas porque dice que Dios le decía tenés que pegarle una patada en la cabeza. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo guiaría a alguien a hacer tal cosa? No. La respuesta es no. Eso lo hacen las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Porque teniendo el Espíritu de Dios uno no hace eso. Entonces tenemos que entender que hay un poder demoníaco que también hoy está presente y mientras el tiempo más avanza, mientras más cerca estamos de la venida de Cristo, esto se va a poner cada vez peor. Entonces no tenemos que descuidar esto, de pensar que los demonios son poderosos. Los demonios son poderosos, pero más poderoso obviamente es el que está en nosotros. Pero no subestimemos, porque son ángeles que tienen la capacidad de hacer muchas cosas que usted y yo no podemos. Nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. Cuando viene Dios, a mí me gusta siempre una frase que utiliza Mauro cuando cuenta el testimonio, que cuando venía el enemigo a golpear la casa, ¿quién mandaba a Mauro? A Dios. Anda a atender la puerta. Y cuando ellos veían quién abría la puerta, salían espantados. Entonces, es Dios, no somos nosotros. Vamos a ver en primer lugar. Entonces, decíamos que él estaba ahí. Versículo 1 al 5, vimos la condición del gadareno. ¿Cuál era esa? Vivía entre los sepulcros, estaba bajo influencia maligna, poseído, era atormentado constantemente y se lastimaba a sí mismo. Una situación seguramente tremenda, tremenda. Ahora, cuando usted lee Mateo capítulo 8, después lo puede leer, está también la historia del gadareno. Y dice que cuando Jesús bajó de la barca, vinieron 2 endemoniados. Y acá se menciona un endemoniado. Y a veces eso lo buscan como una contradicción. ¿Será que...? No, lo que pasa
que hay un recurso literario que se llama condensación. ¿Qué es lo que significa? Vinieron dos, pero Jesús trató con y Marcos va a registrar el suceso, qué fue lo que pasó. Y Marcos va a contar más detalladamente lo que pasó con uno de esos dos. Entonces, aquí vamos a ver algo que primero me llamaba la atención y quiero compartirlo con ustedes. Dice que este hombre vivía, ¿dónde? Entre los sepulcros. ¿Significa dónde? En el cementerio. Vivía en el cementerio. Vivía atormentado constantemente. Fíjense que dice que andaba de día y de noche gritando, clamando y seguramente asustando a todos los que pasaban por ese lugar. Dice que en Mateo, dice que los que pasaban por ahí tenían miedo de pasar por esa zona, porque estaban ellos. Tenía un poder sobrenatural. ¿Por qué? Fíjense que dice que lo engrillaban, le ponían cadena, dice que ¿qué? Las reventaba, las pulverizaba, no quedaba nada. Y yo quería poner también un paralelo en esta noche con la vida de este gadareno, porque nosotros también vivimos en esta angustia, también vivimos en la esclavitud del pecado. Cada uno de nosotros también éramos constantemente atormentados por situaciones, por momentos y por un vacío en nuestra vida que a veces terminaba en esto. Fíjate lo que dice, que el gadareno se agarraba piedras y se lastimaba. ¿Sabés? Algunos comentaristas sobre este pasaje dicen que el gadareno lo que estaba buscando era quitarse la vida porque no aguantaba más. Porque no aguantaba más y que se golpeaba a sí mismo con tal de terminar con su vida. Pero no podía. Y eso le provocaba heridas. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida, para poder, llenar vacíos, para poder salir de eso, vamos haciendo prácticas o empezamos a hacer cosas que van lastimando, que nos va haciendo, que son contraproducentes para nosotros? Y muchas veces hay personas que buscan a través del suicidio salir de esta situación. ¿Por qué pensás que tanta gente, tantos jóvenes, hoy se suicidan? Porque están encadenados, porque son esclavos como el gadareno. Son esclavos, tal vez no están poseídos, pero están vacíos de Dios, no tienen a Cristo, no tienen la vida. Entonces no hay esperanzas, se sienten abrumados. Estamos hablando de jóvenes, de grandes, de todo. Acá no hay contemplación de edad. Y este hombre vivía eso, y la Biblia acá no dice cuánto tiempo. Lo que dice es que vivía ahí y que su morada era ese lugar. Entonces, pensaba en este primer punto, en la condición del gadareno, y yo me miraba a mí mismo y digo, esta era mi condición también. Yo también estaba así. Yo vivía entre los muertos. Y estamos hablando de una forma que es espiritual. Vivir entre los muertos es vivir y habitar entre las personas que no tienen a Cristo. Si no tenés a Cristo, no tenés vida. La Biblia dice en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa era nuestra condición. Por eso busco un paralelo en este hombre y me identifico. Yo estaba de esta forma. Yo estaba así. Y no había nada que me llenara. ¿Sabés qué? Los placeres que yo quería utilizar para poder traer un poco de satisfacción a mi vida eran efímeros, eran muy cortitos. Y lo único que me traía todavía después es más angustia. ¿Por qué? Porque de haber intentado hacer algo por mí, al final no lo lograba. Y así está mucha gente, como el gadareno, esclavo. Esclavo. Por eso esta historia, si bien va a priorizar el poder de Jesús, pero también vamos a ver el milagro que Dios hace en la vida de este hombre, como la hizo en tu vida y en mi vida cuando nos liberó a nosotros de la esclavitud también. Entonces, la condición del gadareno, esclavo, entre sepulcros, golpeándose, a los gritos, no lo podían tener, tenía una fuerza extraordinaria, asustaba a los que pasaban,
y no podían salir de esa condición por sí mismos. No podían, no le podían decir, espíritu, soltame y déjame. No, no podían. El espíritu inmundo había tomado posesión y control de esa persona. Hoy también sabemos y hemos visto en alguna oportunidad personas que han sido y que son poseídas, y hemos visto también el poder de Jesús sobre eso, liberando. Y hay una realidad, los demonios existen. A veces nosotros solo pensamos que estamos nosotros y Dios. No, hay una huestes de maldad, principados, ángeles caídos que están día tras día tratando de a nosotros no poseernos porque no puede, pero sí de influenciar tu vida y la mía para que no sigamos el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Para qué? Para truncar el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Entonces, pasamos a esta segunda parte, a este segundo punto. El primero es la condición del gadareno, entonces, esclavo. Esclavo de estos espíritus y viviendo una desgracia en su vida. En la segunda cosa muy importante que vamos a ver hoy es la conversación de Jesús. Y acá vamos a magnificar y vamos a ver el poder de nuestro Señor. Y vamos a ver que la conversación de Jesús fue extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Y porque habló con un espíritu y estaban todos ahí contemplando, no es que charlaron solos. Estaban los discípulos y estaban los que vivían en esa región. Entonces Jesús comienza a hablar. Y fíjense, vamos a leer y después vamos a hacer unas menciones muy importantes. Versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Lo segundo, y muy importante, y aquí vamos a resaltar, y yo me ponía a pensar mientras leía la historia, este demonio, este espíritu inmundo, al ver a Jesús, en vez de salir corriendo, ¿qué hizo? Sí, salió corriendo, pero ¿para dónde? Para donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo? Se arrodilló. Y te voy a decir algo que esto es increíble. ¿Sabés lo que pasó? Que este espíritu vio a Jesús y sabía quién era él y no podía hacer otra cosa que rendirse delante de él. Se arrodilló porque entendió que el que estaba ahí, que todo el mundo veía, no sabían quién era. Algunos dudaban, otros estaban con el corazón endurecido, pero este demonio sabía quién era. ¿Y qué hizo? Tal vez hasta en contra de lo que él quería, tuvo que ir corriendo y presentarse y arrodillarse. Y cuando vos te arrodillás delante de una persona, ¿qué estás diciendo? Que esa persona es superior, que esa persona tiene una jerarquía mucho más alta que la que tenés vos. Por eso te estás arrodillando. Y este espíritu se arrodilla y exclama lo siguiente: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo, con mayúscula, del Dios Altísimo? Imagínense ustedes, Jesús, el endemoniado arrodillado, el que hablaba no era la persona, era el demonio. Y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Estaba reconociendo que Jesús era Dios hecho hombre. Los otros todos confundidos, pero el demonio estaba claro quién era él. Y ahí estaba arrodillado, le dice: ¿por qué vienes
atormentarme. En Mateo, que es la historia igual, la paralela de este pasaje, agrega Mateo, dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y escuchá, antes de tiempo. ¿Sabés qué? En primer lugar, Jesús es reconocido, o este espíritu inmundo reconoce la autoridad de Jesús. En segundo lugar, conoce perfectamente cuál es su destino. El tormento eterno, que va a ser, ¿cuándo? Cuando se terminen todas las cosas. Cuando Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos vayan al lago de fuego, cuando todos vayan a la eternidad del infierno, Dios los atormentará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando ve este demonio a Jesús, le dice, ¿por qué vienes antes de tiempo? Todavía no es el tiempo. ¿Por qué vienes a atormentarme? Jesús no estaba atormentándolo, solamente se apareció. Solamente se apareció, ¿y qué fue lo que le dijo? Sal de él. Deja a esa persona. Es lo único, no le dijo más nada a Jesús. Pero ellos sabían y saben qué les espera. ¿Qué les espera? Y en Hebreos, cuando usted lee Hebreos, dice que los ángeles, si aún quisieran, escuchen esto, si aún quisieran arrepentirse para que Dios le dé una oportunidad, no tienen posibilidad de arrepentimiento. ¿Sabe lo que me habla eso? Del privilegio que usted y yo tenemos. Porque así a nosotros se nos ha dado la posibilidad de arrepentirnos. Se nos ha dado la posibilidad del perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. Se nos ha dado la posibilidad de que aún fallando y haciendo cosas que muchas veces son hasta a veces indignas de nombrar, aún así Dios envió a su Hijo y nos dio el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de poder resolver esa situación, cosa que los ángeles, que un día siguieron a Satanás, no tienen. El Espíritu le ruega, aquí fíjense lo que le dice, versículo 12, le rogaron todos los demonios, pero esperen, que me estoy saltando algo muy importante. Ahí le está diciendo en un momento, le pregunta a Jesús el nombre, ¿cómo te llamas? Jesús, ¿sabía cómo se llamaba? ¿Sabía qué espíritu estaba dentro de ese hombre? Claro que sí. Pero siempre Jesús entendió que había personas al costado que estaban viendo y observando. Entonces, todos pensaban que tenía un espíritu inmundo. Y ahora Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y ellos dicen, Legión. Y todos escuchan. Y Legión, recuerden, Marcos está escrito a los romanos. Entonces, cuando vos decís legión en Roma, la gente sabe lo que es una legión. Que son una cantidad de soldados, ronda entre los 4.000 y los 6.000 soldados. ¿Sí? Entonces, cuando esas personas escucharon legión, ¿sabés lo que hicieron? Empezaron a sacar cuentas. Este hombre tiene entre 4.000 y 6.000 demonios dentro. Lo que hace todavía más grande el milagro y lo que hace aún todavía más grande ver el poder de Jesús sobre esto. Porque no se enfrentó con uno, se enfrentó con una legión. Ese es Jesús. Ese es el poder de Jesús. Pararse y hablar, como te estoy hablando yo, con más de 4.000 demonios que tenía esta persona. ¿Y sabés qué? No luchó, Ellos se arrodillaron. Ellos le rogaban, le pedían por favor. ¿Qué le pedían por favor? Que esto es lo que te decía al principio de Gadara. Fíjate, y yo nunca le había puesto atención y había leído un montón de veces esto. Fíjate que en el 12 dice, y le rogaban, ¿quién ahora? Todos los demonios, ahora hablaban todos. Y dice, le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a ese hato de cerdos. Pero antes habían pedido algo en el versículo 10, que no los enviase fuera de esa región. ¿Cuál era la región? Decápolis. ¿Dónde vivían ellos? Gadara. ¿Qué había en Decápolis y qué había en Gadara?
idolatría, paganismo. La gente no vivía para Dios, vivía para los dioses paganos. Era un desorden espiritual. Era un desorden esas 10. Entonces, ¿sabes lo que pedían los demonios? No nos saques de esta región, porque acá podemos trabajar libremente, porque acá estamos haciendo un excelente trabajo, acá estamos arruinando todo por completo, dejanos, no nos eches de esta región. Mirá, Jesús tenía el poder para decirle, salgan de Decápolis, salgan de este lugar. Y ellos le pidieron a Jesús que por favor no, porque ellos querían seguir ahí. Y hay regiones, espiritualmente hablando, donde los demonios se mueven, ¿sí?, y trabajan más libremente, que son los lugares donde Dios, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestro hogar, cuando nosotros sacamos a Dios de toda ecuación que tiene que ver con nuestra vida, la influencia de los demonios va a tener mucho más peso que cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando estamos en comunión con Dios, a mí van a venir, van a influenciarme, van a meterme pensamientos, pero yo voy a estar firme como un león. Pero cuando yo estoy fuera de la comunión con Dios, cuando yo estoy lejos, distanciado de esa conexión con Él, van a venir también, porque ellos no son omniscientes. Ellos no conocen mi pensamiento ni el tuyo, no conocen lo que vos vas a hacer al futuro, pero ellos ven lo que estás haciendo en el presente. Ellos ven que te levantaste y no leíste la Biblia, ellos te ven que te levantaste y no oraste. Ellos te ven todo lo que vos haces cuando nadie te ve. Entonces, por esas cosas, ellos actúan. Entonces dice, uy, mirá, Cristian está flojito. Cristian no está orando, no está leyendo la Biblia, no está haciendo esto, le está dando lugar a otras cosas. Bueno, vamos a ayudarlo a potenciar eso. Y ellos van a trabajar, pero yo estoy abriendo una puerta que es muy peligrosa para nuestra vida. Él le dijo a ellos que no podían salir de esa región porque no les dijo salgan de la región. Por eso ellos pidieron cerdos. Y es la única vez acá que vamos a ver, no hay otros relatos donde vemos demonios tomando posesión de animales. Fíjate la desesperación. Uno de los escritores que a mí me gusta leer sus comentarios decía, tal era la desesperación de estos demonios, de no ser echados de esa región, de que Jesús no los sacara, que les piden meterse ¿en dónde? Dentro de los cerdos. Ahora, los cerdos eran ¿qué? Un animal impuro para los judíos. Ver un acto de cerdos en la tierra de Gad, una de las 12 tribus de Jerusalén, te habla de cómo estaba la condición en ese lugar. ¿Cómo va a haber cerdos en medio del pueblo hebreo? Así estaban espiritualmente, permitiendo cosas que los contaminaba, que los llevaba a hacer cosas que ofendían a Dios y que llevaban a hacer cosas que los distanciaba de Dios. Por eso los espíritus no querían salir de esa región. Entonces, estos espíritus pidieron para meterse en los cerdos, se meten en los cerdos y ¿qué pasa? Se vuelven locos esos animales, se caen y se ahogan todos. Vienen los dueños de los cerdos, una pérdida económica terrible. Pero cuando vuelven, vamos a ver aquí en el tercer punto, ven el cambio del gadareno. ¿Se acuerdan? Él andaba todo cortado, lastimado, con los grillos, gritando y desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque acá en las Escrituras nos dice, versículo 15, vienen a Jesús y ven. ¿Quiénes vienen? Los dueños de los animales y la gente. Vienen a Jesús y ven que habían atormentado, atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y sabés, vos dirías, bueno, espectacular, esa gente vino, vio a Jesús, dijo, wow, impresionante, lo que hiciste fue maravilloso, este hombre nos tenía locos, teníamos miedo,
y agarraste, lo liberaste, sacaste esa legión de demonios. ¡Qué poder! Gracias. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. No, ¿sabes lo que le dijeron? Lo invitaron a que se vaya. Le pidieron que se vaya a aquella región. Jesús, andate de acá. Andate. Andate. Y miraba yo y pensaba en estos hombres en el corazón. ¿Qué era más importante para ellos? Y para ellos Dios no tenía nada que ver en la ecuación de su vida. Ellos perdieron económicamente y la culpa de quién fue, de Jesús. No vieron el milagro que hizo Jesús, no disfrutaron ni se gozaron con el gadareno que antes era esclavo y que ahora era libre, que antes era un loco para la sociedad y ahora estaba en sus juicios cabales, que antes estaba atormentado y golpeándose, queriendo matarse para terminar con todo el sufrimiento que tenía, y ahora estaba sentado a los pies del Maestro y, como vamos a ver ahora, queriendo irse con él, porque experimentó la liberación. Porque cuando vos sos esclavo y te hacen libre, ¿cómo no vas a agradecer y cómo no vas a disfrutar de esa libertad y dar gratitud al que te liberó? Al que pagó por vos. Y sabés, Jesucristo fue lo que hizo con este hombre. Jesucristo agarró y en esa condición de esclavitud lo libera y saca a estos demonios, y ahora este hombre está sentado y hay un cambio espectacular, porque fue, ¿qué? 180 grados, cambió totalmente. Un hombre perdido, un hombre que estaba ahora bajo control. Y eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestra vida también. Por eso te dije que hay un paralelo en esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, nos encuentra desordenados, nos encuentra ¿cómo? Viviendo todas estas miserias, con angustia, con vacíos. Así nos encuentra. Pero cuando Él llega y su Espíritu Santo entra en nosotros, empieza a ordenar y empieza a hacernos más sabios y empieza ¿a qué? A que nuestro comportamiento y a que nuestra vida sea digna de alguien que fue rescatado por Jesús. Estaba sentado disfrutando de la paz que Cristo trajo a su vida al liberarlo, vestido en su sano juicio, ahora con cordura. El gadareno quería irse con Jesús en gratitud por lo que él había hecho. Mirá lo que dice, versículo 16. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Dice, al entrar él en la barca, el que había, dice, estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mirá cuál era el deseo de este hombre. Estar con aquel que lo libertó. Cuando Jesús sube a la barca, este hombre no dijo, bueno, listo, ya estoy libre, me voy a mi familia, me voy con mis amigos. No, ahora mi vida es estar al lado de este hombre que fue el que me libertó. Y esa debería ser también la iniciativa y la actitud de nuestro corazón. Que una vez que nosotros fuimos libertados por Cristo, nosotros deberíamos, como este hombre, tener el deseo de decir, Señor, quiero ir contigo, quiero caminar contigo, quiero estar en tu camino, quiero acompañarte. No quiero separarme ni por un momento de ti, Señor. Al final voy a hacer unas preguntas que yo me hacía y las quería compartir también con ustedes. Pero este hombre le debía todo a Jesús. Y él quería estar con Jesús. Usted un día fue libertado. Yo también. ¿Quiere usted, tiene usted el deseo, como este gadareno, de seguirlo? De decir, Jesús, no me quiero ir a otro lugar que no sea a donde tú estás. Y estamos hablando figuradamente porque Jesús está en todo tiempo, en todo lugar con nosotros. Lo que estamos hablando
es de empezar a caminar en su voluntad con Él. Empezar a vivir para Él, en gratitud por la salvación, en gratitud por esas cadenas que fueron rotas, que Jesús rompió, que Él desmenuzó, que hizo pedazos, para que vos y yo podamos ser libres como somos hoy. Subió a la barca Jesús y el endemoniado dijo, Señor, quiero ir contigo. Ah, sí, yo quiero ir contigo. No me importa volver acá atrás, no quiero ir con nadie más que no sea con vos, Señor. Y ahí vemos el cambio en la vida de este hombre, que comenzó con una condición de esclavo, pero que Jesús, en una conversación extraordinaria, ¿qué fue lo que hizo? Lo libera y produce un cambio. Un cambio. Y te voy a decir algo, si alguna vez tuviste un encuentro con Jesús, no podemos ser los mismos. Si realmente Cristo rompió las cadenas de la esclavitud de tu vida, no podemos ser los mismos. Podemos fallar, podemos equivocarnos, pero no podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Porque acá, con esta vida de este hombre y con muchas historias más que encontramos en la Biblia, todos los que se encontraron con Jesús cambiaron. Miremos al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, respiraba amenaza de muerte, iba matando a los cristianos, consintió en la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos. Era un hombre y él pensaba que eso lo hacía para Dios y que los cristianos estaban equivocados. Y un día, camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Y Jesús habla con él. Y después vemos su conversión. Y después Pablo fue totalmente opuesto a lo que él era. Porque cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Cuando te encontraste con Jesús, tu vida cambió. Cuando me encontré con Jesús, mi vida cambió. Hay luchas, hay situaciones, pero nuestra vida va cambiando y va cambiando y va cambiando y Dios va haciendo algo en nosotros y va continuando esa obra que un día empezó hasta que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que caminar con Jesús, debemos anhelar estar con Jesús, debemos buscar todo el tiempo servir a Él en gratitud por lo que Él hizo. Y por último, vamos a ver el compromiso. El compromiso del Gadareno es ejemplar. Mirá lo que dice 19 al 20. Mas Jesús no se lo permitió. El Gadareno quería, pero dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas, dice, el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, que significaba, ¿qué? 10 ciudades, ¿sí? Se fue a predicar a Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es impresionante. Jesús le dice, no, ¿sabes qué? Yo te agradezco que quieras estar conmigo, pero una forma de querer ser parte y una forma de gratitud, si querés, es que no vengas conmigo ahora. Lo que necesito que hagas es que seas testimonio y que vayas, fíjate dónde lo manda primero, dice, vete a tu casa, tu familia, vete a tu casa, a los tuyos, al círculo íntimo, a todos, y cuéntales. Pero ¿sabes qué? El compromiso del Gadareno fue tan grande con las palabras de Jesús que no pudo ir solamente a los suyos. Dice que anduvo ¿por dónde? Por Decápolis, publicando 10 ciudades. 10 ciudades. Y ahí, hermanos, no había autos, ahí no había moto, ahí no había nada. Ahí, si este hombre tenía un animal ahí como para que lo llevara, y si no, era caminando.
Y vemos el compromiso con las palabras de Jesús. Ve, muéstrate, sé testimonio, cuéntales a las personas qué misericordioso ha sido Dios. Y seguramente me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero me lo imagino al Gadareno parado con toda la gente escuchando y él contando la historia, diciéndole, ¿sabes qué? Yo vivía entre los sepulcros, estaba muerto, me golpeaba a mí mismo, me quería morir, no tenía esperanza, daba gritos, vivía en una angustia eterna, estaba atormentado día y noche, no podía dormir. Mi tiempo era gritos, mi tiempo era golpearme, mi tiempo era asustar a los que pasaban. Pero un día llegó a la orilla de ese cementerio alguien que pudo hacerme libre, que era Jesucristo. Y Él vino, Él llegó a mi vida. ¿Y ¿sabes lo que hizo? No me sacó un demonio de mi vida porque yo estaba poseído. Sacó una legión y les contaría seguramente magnificando lo que Jesús había hecho en su vida. Él me liberó, Él me hizo libre y yo antes estaba desnudo, hoy estoy vestido y puedo formar una familia y hoy estoy acá contándoles a ustedes lo que Cristo hizo en mi vida y que seguramente este hombre, repito, no lo dicen las Escrituras, pero seguramente Él les habrá dicho y Jesús también lo puede hacer con ustedes. Daba testimonio y la gente se maravillaba. ¡Qué compromiso! Vete a los tuyos, vete a tu familia, pero a él no le alcanzó. ¿Saben lo que tuvo que hacer? Irse a Decápolis, porque no podía dejar una sola ciudad sin contar lo que Cristo había hecho en él. Pensaba en esto y pensaba en mi vida. Y yo quiero que piensen en la suya. Yo quiero que podamos hacer un examen hoy en nuestro corazón. ¿Tenemos este compromiso en nuestra vida como la tuvo el Gadareno? Él no fue solo a la mamá y al papá y a los hermanos a contarle lo que Jesús hizo. Fue a contárselo a todos. A todos. No dejó a nadie fuera. 10 ciudades. 10 ciudades. Y a veces nosotros, porque llueven 3 gotas, no vamos a predicar el Evangelio a nadie. ¿Sabes por qué? Y soy el primero que te lo voy a decir, porque a veces no hay ese compromiso como este hombre. Este hombre dijo, lo que yo gusté del Señor, quiero que otros también lo tengan. Y a veces nosotros nos hemos acostumbrado, mis queridos hermanos, y con mucho respeto y amor se los digo, pero muchas veces nos hemos acostumbrado que como nosotros ya somos salvos, el resto vea cómo o quién va y le predica. Y yo cuando estudiaba esto me ponía a pensar en las 10 ciudades que yo tengo alrededor. Y yo digo, bueno, tengo Rojas, tengo Salto, tengo Campo, tengo Urquiza, tengo Fontezuela y tengo todos los pueblos. Pero yo me ponía a pensar, pero para Cristian, y a Pergamino, ¿ya le publicaste las grandes misericordias que Dios ha hecho en tu vida? Y ahí, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me tapó la boca. Primero tengo que arrancar por casa. Y tengo que salir y predicar. Pero ¿sabés lo que me va a mover? La gratitud. ¿Sabés lo que me va a mover? El compromiso con nuestro Señor. De salir y de contarle a las personas lo que Cristo hizo y hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y se van a maravillar. Y muchos van a llegar a los pies de Cristo. Y muchos van a recibir a Jesús como su Salvador. Pero si nosotros no hacemos lo que hizo este hombre y con esa pasión, con ese compromiso, con esa entrega, va a ser muy difícil. ¿Estás contento con tu salvación? Es una pregunta. ¿Están contentos con su salvación? Cuéntenles a otros. Contémosles a otros lo que nosotros disfrutamos y lo felices que somos de ser salvos.
Esa es nuestra responsabilidad como el gadareno de tener compromiso. Agradezco la iglesia en la que estoy. Y le voy a decir por qué. Porque acá se predica el Evangelio siempre. Porque acá siempre estamos queriendo ganar más almas para Cristo con la frase de nuestro pastor, llenando las redes del cielo. Ese es el propósito, ganar personas para Cristo. Pero para poder ganar tenemos que hablar. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? La gente no conoce porque nosotros no hablamos muchas veces. Y el gadareno me encanta, porque cuando Jesús le dijo no, a veces los no de la Biblia son una bendición, pero vos estás agradecido. Bueno, me voy con Jesús y Jesús te dice que no. Algunos, ¿sabes qué pueden hacer? Enojarse. Pero yo quería ir con él. ¿Por qué no me quiere con él? ¿Por qué no quiere que lo acompañe? Si van 12 discípulos, ¿por qué no puede ir un 13? ¿Cuál es el problema que vaya yo? Él no hizo nada de eso. A veces nosotros hacemos esas cosas. Él no hizo nada. ¿Qué hizo? Sí, Jesús, ¿qué hay que hacer? ¿Tengo que ir a mi casa, a mi familia? Ok, está bien, ya voy para allá. Pero te voy diciendo algo, Jesús, no solo ahí, voy a ir por todos lados. Y eso fue lo que hizo el gadareno, su compromiso. Y quiero terminar haciendo 4 preguntas, que son 4 preguntas para reflexionar, para mirar hacia adentro, entendiendo que Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Acá estamos hablando de una de las cosas que hizo sobre los demonios, porque a veces Satanás te quiere presentar como que es más fuerte. No es más fuerte ni Satanás ni sus demonios, no son más fuertes. Jesús es más poderoso. Jesús es más poderoso. Y aunque nosotros humanamente nos podamos atemorizar, porque puede pasar, de presenciar una posesión de alguien, tampoco para cualquiera. Algunos pueden tener y podemos tener temor de esa situación, porque no estamos. Una cosa es que vos me escuches hablar o que escuchemos hablar a una persona así, otra cosa es que escuchemos hablar al demonio a través de una persona. Eso es otra cosa. Y a veces nos atemorizamos, pero tenemos que entender y preguntarnos, ¿reconoce usted y yo el poder y la autoridad de Cristo sobre todas las cosas? ¿Usted realmente, y yo realmente, y esto respóndaselo el corazón, para usted y para Dios, ¿realmente usted reconoce el poder y la autoridad que Cristo tiene sobre todas las cosas? Y todos decimos amén. Pero ¿por qué muchas veces nos atemorizamos sobre situaciones de la vida si sabemos que Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en nuestras áreas, en nuestra vida. Es decir, yo no puedo estar diciendo que Jesús tiene poder para esto, tiene poder para el otro, y cuando una cosa me sucede, me atemorizo y no puedo ver al Jesús poderoso de autoridad, al soberano. Por eso con Eduardo estos estudios queremos enfatizar eso, el poder que Cristo tiene sobre la naturaleza, sobre una enfermedad, sobre los demonios, sobre todo tiene autoridad. Queremos mostrar y solamente como poner un sello de garantía de esto, de que Jesús es poderoso. Para eso está escrito en la Biblia. No es que lo hacemos poderoso esta noche contando esto. Él es poderoso y para que nosotros veamos su poder, deja esto. Nos deja estas cosas, estas historias, estos relatos verdaderos, fieles, que sucedieron y que Jesús actuó. Segunda pregunta. ¿Confía usted en su poder? Confío. Cuando yo confío en el poder de Dios, hoy estamos en una reunión que es la reunión de ¿qué? De oración. Muchas veces en las reuniones de oraciones, ¿qué hacemos nosotros? Oramos y pedimos por algo. Acá. Cruzamos esa puerta y salimos a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí o no?
¿Nunca le pasó que usted oró? Vamos a suponer, no sé, estoy orando porque necesito, no sé, pagar la luz. No tengo el dinero para pagar la luz. ¿Ok? Entonces estamos orando para que, bueno, para que Dios me provea un trabajito para poder pagar la luz. ¿Y qué pasó? Salí de acá, se lo dejé al Señor para que Dios haga, pero yo salgo y digo, bueno, le voy a pedir prestado a aquel, ¿entendés? Y ahí junté. Cuando junto la plata digo, gracias a Dios que... No, gracias a Dios no. Ese fue tu esfuerzo y el mío. Dios te va a dar el trabajo, Dios te va a dar lo que vos necesitas para. Pero a veces nosotros, ¿qué? Nos apresuramos. ¿Por qué? Porque muchas veces no confiamos. Y debemos aprender a confiar en su poder. Las Escrituras están cargadas de su poder, su magnitud, su soberanía y su todo. Tercera, y una preguntita más y ya terminamos. ¿Somos agradecidos por haber sido libres de la esclavitud? ¿Realmente estamos agradecidos con Dios? Si tu respuesta es sí, que seguramente lo es, entonces Dios sabe lo que pretende de nosotros. Un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De comunicar con otros las misericordias de Dios. De comunicar con otros el glorioso evangelio de Cristo, que te salvó y me salvó. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Querés agradecerle de una manera práctica a Dios? Quiero agradecerle de una manera práctica a Dios. Prediquemos el evangelio. Contémoslos a las personas el milagro y el poder que Él manifestó sobre nuestras vidas, rompiendo nuestras cadenas de esclavitud, limpiándonos de toda maldad, dándonos vida eterna, dándonos un lugar allí en el cielo con Él eternamente. Hay gente que necesita allá afuera que Cristo les sea anunciado. Y como el gadareno, la milla extra, el gadareno no se quedó con ir con su mamá, su papá y su familia. Dijo, esto es para contárselo a más de uno, a más de un grupito. Entonces será que tengo que caminar, dijo el gadareno. Y empezó a caminar. Primera ciudad, segunda ciudad, tercera, así hasta la 10ª. Compromiso. Y todos se maravillaban. ¿Sabes por qué se maravillaban? Por la pasión con la que seguramente él predicaba la misericordia que Dios había tenido con él. Mis queridos hermanos, Cristo tiene autoridad y poder aún sobre los demonios. Y no hay nada, absolutamente nada, que te tenga esclavo que Cristo no te pueda liberar. No hay ninguna cadena que Él no pueda romper. Que el Señor les bendiga. Chiquito. Gracias, Cristian. Dios te bendiga. Y cuando hablabas, ya me imaginaba el final y ya había hecho mis anotaciones y pensaba, ¿no? Hace 3 años llegué a esta iglesia, una iglesia que tiene 98 años, una iglesia que por la gracia de Dios, de hombres y mujeres fieles, se ha sostenido en el tiempo, pero siempre dije en mi corazón, la iglesia que no evangeliza no avanza. Y la iglesia que no discipula no avanza. Pero yo discipulo uno, no basta. Vinieron cientos de personas a esta iglesia en los años. A veces nos acostumbramos a ver los milagros. Y yo, Cristian, hablaba y yo decía, wow, me acordaba de mi vida.
estaba totalmente perdido, cada uno con su pecado. Algunos tienen demonios, otros tienen adicciones, otros tienen mentira, cada uno. La hija de un pastor me dijo, pero Mauro, yo no tengo un testimonio como el tuyo. Tenés un testimonio maravilloso. Naciste en un hogar cristiano y Dios te cuidó de tantas cosas. Dios te perdonó igual que a mí. ¿Sabes cuál es el problema? Lo que dijiste, la ingratitud. Hay una parte que no cachamos, por más que escuchemos a Cristian, por más que venga el Señor Jesucristo acá. La persona que es religiosa, fría y acomodada, no va a entender las cosas que son del Espíritu. No va a discernir las cosas que son del Espíritu. Aún podemos estar predicando acá nosotros, sin entender lo que es del Espíritu. Hasta que un día te encontrás, como dijo Cristian. La incredulidad hace, ¿sabes qué? Que hablemos. Hablemos. Que tenemos fama de que vivimos, de que estamos vivos. Pero en realidad estamos fríos, muertos, desventurados, dice, desnudos. La incredulidad hace que callemos lo que un día recibimos. Está bien, yo tengo uno de los dones que Dios me ha regalado, es el don de evangelista y tengo pasión por las personas. ¿Cuánto hace que no predicas el evangelio? ¿Cuánto hace, le hablo a los líderes? Porque le voy a preguntar a la iglesia, si los líderes no lo hacen, imagínate la iglesia, menos. ¿Cuánto hace que no abrís tu boca y le contás tu testimonio a alguien? ¿Cuánto hace que no arrebatás un alma del infierno? A la iglesia. Todos tenemos un trabajo. Todos tenemos un lugar donde nos rodeamos. ¿Cuánto hace que no le compartís a alguien? Si no lo haces, acá está la respuesta. Ingratitud. No entendiste nada. ¿Para qué estamos acá? Cristo viene. Y somos nosotros los creyentes, los responsables de hablarle a las personas para arrebatarlas del infierno, para que puedan tener este regalo de salvación como este endemoniado. Dice que no solamente fue a su familia. Y el Señor nos manda y dice, no, está bien, me querés seguir, negate a vos mismo. ¿Sabés que en estos 17 años Dios me ha llevado a, no 10 ciudades, cientos de ciudades, 10 países, cientos de ciudades, cientos de iglesias, y no hubo un día que me fui a esa iglesia sin predicar el evangelio, aunque sea uno. He ido a muchos velatorios. No puedes ir a un velatorio y no predicar el evangelio. A uno. He ido a muchos sepelios porque no llegué al velatorio y fui al entierro. Pero si no me tocaba predicar a mí, a uno le predicaba el evangelio. He ido a cumpleaños, he predicado el evangelio. He ido a casamientos, he predicado el evangelio. He ido a bautismo, he predicado el evangelio. He ido al trabajo, he predicado el evangelio. Qué hermosas oportunidades nos da Dios cuando uno tiene un corazón lleno de gratitud. Pero si hay ingratitud, no hay compromiso. Acá Cristian habló del compromiso. ¿Pero compromiso con qué? Dijiste algo, con las palabras de Jesús. Cristo mandó y Él obedeció. ¡Wow! Qué difíciles somos nosotros. ¿Cuántos ya sabemos lo que tenemos que hacer? Pero no lo hacemos. Y el Señor dice, si no puedes ser fiel en lo poco, ¿cuándo te voy a poner en lo mucho? Si te di como administrador este poquito y no podés, imagínate con lo demás. Vos hablabas y yo me sentía ese endemoniado, liberado por Cristo y una gana de contarle al mundo que Él me salvó. Y los que me conocen saben que lo hago. No hay un día que vaya alguien a casa que no se vaya sin hablar de Cristo. Ayer tuvimos 4 horas, 6 horas, 8 horas con un matrimonio, hoy otras 4 o 6 horas más, quizás o más, un poco más. ¿Sabes cómo terminamos? Llorando y abrazando. ¿Por qué? Porque no le conté mis experiencias.
No hubo un segundo que no abramos la Escritura. Y esas personas que no conocían de Dios pudieron ver que en este libro está todo. Para que ellos sean felices, para que perdonen, para que amen, para que se restauren. Cómo ser papá, cómo ser amante, cómo ser amigo de mi esposa, cómo ser hijo, cómo ser compañero. Acá está todo. Pero esto lo hemos guardado en el cajón. Sin hablar, sin abrir la palabra, por falta de compromiso, Cristian, y excelente, categórico mensaje hoy. Cristo me liberó, y quizás no de miles de demonios, pero miles de ataduras seguro. Los veía cara a cara los demonios. No los tenía dentro, pero los veía. Y hoy Dios nos da autoridad para que esos demonios se presenten delante de ti y se postren, porque la plenitud de Cristo habita en ti y en mí. Y tenemos la autoridad otorgada por Dios para liberar personas, para sanar matrimonios destruidos, para sanar adolescentes que están dolidos, destrozados. Pero hay que hablarle de Cristo. No de mis experiencias, de la persona de Cristo. Obviamente que son buenas las experiencias y los testimonios, pero hay que llevarlos a Cristo. No solamente fue a la familia, sino fue a todas las ciudades. Y Cristian terminaba diciendo, hoy tenemos nuestra Jerusalén. Veo personas que quieren ir al otro lado del mundo a predicar el Evangelio y no lo hacen en su propia iglesia, imagínate. ¿Vos te pensás que Dios te va a llevar a un lugar a hacer algo que no lo haces acá? No. ¿Vos te pensás que Dios va a engrandecer? Hoy le decía a este matrimonio, ¿te pensás que Dios va a abrir la ventana de las bendiciones de los cielos? Si no sos capaz de abrir tu corazón a Cristo, si no sos capaz de ofrendar como corresponde, si no sos capaz de sembrar en el matrimonio, de sembrar en el trabajo, de sembrar en una amistad, de sembrar para cosechar. Nosotros guardamos la semilla, se nos pudre. Se nos pudre en la mano, se nos pudre en el bolsillo, se nos pudre en el corazón, porque los corazones se plastifican. Y ya no hablamos del Dios verdadero. Se cauterizan las conciencias de tal manera que no obedecemos. Y hay que repetir y repetir y repetir. Y acá dice que él escuchó una vez y ¿qué hizo? Obedeció. Una. ¿Por qué? Por gratitud, por locura. Estoy loco de amor. Estoy loco de pasión. Yo solamente sé todos los demonios que tenía adentro. Yo sé que me iba al infierno y ahora estoy sano, estoy vivo, estoy lúcido. Tengo vestiduras limpias. ¿Cuánto para regalar al mundo? ¿Cuánto tesoro tenemos? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Yo les animo a que no volvamos a ser una iglesia fría y acomodada. Yo hoy hice silencio, se habrán dado cuenta, me senté en el fondo y quería ver el culto. No pasó nada. Yo lo sentí así. Está lleno, sí, lleno de personas. ¿Pero sabes qué falta? Eso que la hermana allá atrás tiene. La hermana va a abrir una palabra. ¡Diga la palabra! Amén, hermano, esa es la palabra que quiero. Yo lo tomo, yo lo quiero vivir, yo quiero ser transformado, yo quiero trastornar al mundo con el Evangelio de Cristo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él tiene paciencia, gracias a Dios porque Él tiene misericordia. ¿Y sabes qué? Nos da una nueva oportunidad hoy, porque estamos vivos, de decir, ¿cómo quiero servir a Cristo? No te acomodes en un banco, te van a juntar telarañas. Si tu boca se cierra, van a hablar las piedras, porque la obra de Cristo avanza. Por eso te digo, ¿en quién estás invirtiendo? Acá hay butacas vacías hoy. Los líderes me mandaron lista de personas. ¿Hablaste con todos ellos hoy? No ayer, hoy. ¿Sí? Amén. ¿No? Uf. Hablamos, pero hacer
poco. Hermanos, gratitud. Que te queme el corazón de decir, él se está perdiendo sin Cristo. Hay jóvenes que están destrozados, matrimonios que están en la lona, adultos mayores que entran en depresión, economía devastadas. Y si no le enseñamos a que tengan la plenitud en Cristo, porque yo con lo poco sé vivir feliz, con lo mucho sé vivir contento, aún en la enfermedad, esa persona para gozarse en la enfermedad tiene que crecer, tiene que madurar. Y si nosotros no discipulamos, ¿cuándo van a madurar? Si nosotros que somos la iglesia no abrazamos, ¿quién los va a abrazar? Si nosotros que somos la iglesia no hablamos, ¿quién les va a hablar? Si nosotros que somos los soldados y debemos traerlos a casa, no los traemos, ¿quién los va a traer? Levántate y anda. Levántate y anda, iglesia. Despierta. El tiempo es corto, ya están los últimos tiempos. Yo quiero que mi Cristo me encuentre como hoy, llorando, abriendo su palabra. Y para cada cosa que el incrédulo tiene, hay una palabra de aliento. Una palabra, una palabra, una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Y es su palabra la que cautiva, conmueve, transforma, trastorna. Oro para que Esperanza Viva tenga esa pasión de predicar el evangelio a toda criatura, de que no te calles, de que todo el mundo sepa que eres cristiano. Los amo con todo mi corazón y ojalá que esta prédica hermosa que tuvimos hoy de parte del Señor nos haga recapacitar en los últimos puntos, en gratitud o gratitud. ¿Cómo estoy edificando? ¿Me callo o hablo? ¿Tengo compromiso con lo poco? Si no tengo lo poco, menos vamos a tenerlo mucho. Hermanos, santifiquemos nuestras vidas para que no seamos una iglesia, el miércoles para nosotros, el domingo lo predicamos nosotros, el jueves lo predicamos nosotros, el grupo pequeño para nosotros, ya me veo. Grupo pequeño para la iglesia de Alsina. No, grupo pequeño para los vecinos, grupo pequeño para los hospitales, grupo pequeño en las plazas, grupo pequeño para los compañeros de tu trabajo, no para nosotros. Nos vamos a llenar de conocimiento, gordito conocimiento, pero no damos nada. No, estos estudios son para que entendamos, bajemos el corazón y pongamos por obra. Todos trabajamos, sí, pero después tenés tiempo libre, aún en el trabajo. Mientras van, dice el Señor, hagan discípulos. En el trayecto hagan discípulos. No dejes de hablar de Jesús. Por eso examinate, sí, ¿cuánto hace que no tomo el ejemplo este endemoniado? Imagínate, Cristian, miles y miles. Si acá hemos tenido personas con estas conductas, solamente una vez en 17 años, estuve delante de uno que me dijo, mi nombre es Legión, mi nombre es muerte. No me dijo San la muerte, porque San le ponemos los hombres. El nombre es muerte, no es San. Es muerte. Uno solo. Legión. Y tenés que verlo. No seamos incrédulos como esos Tomases que dijo, Tomás, ven, pon tu mano en mi costado. Tuviste que ver para creer. ¿No era más fácil creerme a mí? Bienaventurados, dice el Señor, los que no vieron y creyeron. Por eso hoy, ceñite la toalla. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Volvé a avivar el primer amor. Volvé a avivar el primer amor. Si hoy hay alguien que no está acá, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y pensá hoy, ¿qué hicimos para que estos que no están hoy no estén? ¿Qué hicimos? Claro, nada. ¿Qué hicimos para que puedan estar? Si hiciste algo, gloria a Dios, sé feliz. Si no hiciste nada, replanteate si realmente el Espíritu de Dios está en tu vida. Porque capaz que no está el Espíritu. No, pero llevo 20 años en Cristo. ¿No interesa? Religiosos sin Espíritu. El Espíritu de Dios te mueve, te lleva. Tienes un fuego adentro que no te deja vivir sin hablar de Dios.
Es como que tenés la cura para una enfermedad terminal y se la tenés que contar a todo el mundo, ¿sí o no? Porque vas a ser feliz cuando los matrimonios se restauren, los jóvenes se sanen, los enfermos sanen. ¿Se entiende? Las almas se salven. ¡Qué gozo que hay! Yo hoy me acuesto feliz. Yo hoy vi a una persona que oramos más de 3 años. Hoy vi abrazarme y llorar como un niño. ¿Sabes por qué? Porque no me interesó quién era, su estatus social, si tiene dinero, si es pobre, o cómo le voy a hablar de Dios. ¿Le hablamos de Dios? Acá. Porque esto transforma aún al más duro. No hay fierro que no se doble para el Señor. Hoy me sentí gozoso en poder charlar de una manera única, y cuando empecé a hablar no podía parar después. Ya saben que hablo mucho. Imagínense ahí cuando vi que había rostros quebrantados. El Señor está orando, dije yo. El Espíritu de Dios está, hay poder. Por eso creo que mi esposa escribió eso hoy en los papelitos. Estuvimos juntos ahí en la batalla hoy. Juntos. ¿Y cómo terminamos? Con victoria. Y el domingo lo vamos a ver representado. ¿Orás por un familiar? Dejá de orar, no ores más. ¿Cómo, pastor? ¿Qué estás diciendo? No ores más, andá y hacé. 3 años orando, 20 años orando, sí. Te respeto 20 años orando, pero haciendo, orando y haciendo. No orando sin mostrarle a Cristo. Mujeres, no dejéis a vuestros maridos, sino que por vuestro testimonio se conviertan ellos a Cristo. Nuestro testimonio va a hacer que esas personas vengan a Cristo. Orá y hacé. Hacé. No te calles. No hay forma más maravillosa de amar que hablarle de nuestro Salvador. Amá. Abrazá. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Cristian. Gracias. El Señor tiene poder aún en los endemoniados. Aún ellos tiemblan ante su presencia. Si no tiemblan los endemoniados ante nuestra presencia, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será que nos falta llenarnos de Jesús? ¿Para que tiemble? No, con esta no me meto. Esta tiene poder. Ahí está la persona de Dios. Ellos saben, Porque, ¿qué hizo? Podría haber salido corriendo a cualquier lado. No, fue ahí que dijo, se postró delante de él, reconociendo la autoridad de Jesucristo. Hoy me postro delante de mi Señor, como cada día. Esperanza de vida, postrémonos delante del Salvador y digámosle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acá está mi vida. De ahora en adelante me comprometo a sacar un corazón de incredulidad, porque es pecado la incredulidad, y poner un corazón blando que me lleve a amar a las personas como vos las amás, no como yo las amo. Que Dios bendiga su palabra, como siempre. Gracias, Cristian. El culto ha terminado. El domingo tenemos una nueva oportunidad de no venir con nuestros cuerpitos. Escuche, agarre su cuerpo, agarre su ofrenda y agarre al vecino, agarre al verdulero, tráigalo de los pelos, fuércelo a entrar. Fuérzalo. El domingo tenemos una nueva oportunidad. Jóvenes tienen una oportunidad el sábado. Los otros tenemos una oportunidad el domingo de ir, invertir y traerlos acá a la casa del Señor. Que Dios bendiga su palabra.